Amados, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo para compartir en esta tarde, para traer algo que el Espíritu Santo pueda bendecirnos a todos. Espero que Dios te bendiga el día de hoy, que traiga realmente algo que te edifique, que te emocione, que te permita crecer en este caminar que todos estamos para llegar hasta el varón perfecto, como dice la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo realmente pueda bendecirte en este día. Lucero te manda saludos, no puede estar conmigo ahora, pero está recuperándose, está yendo muy bien, gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, y siempre podemos confiar en Él, porque Dios siempre está ahí para nosotros. El que en Él confía, dice la palabra de Dios, nunca será avergonzado, tú nunca serás avergonzado. Mantente firme en el Señor, mantente firme en el Señor, porque el Señor tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición sobre tu vida. Con amor eterno nos ha amado y nos prolongó sus misericordias. Con amor eterno, ¿te puedes imaginar eso? Antes de que el mundo existiera, antes de que la creación existiera, Dios ya te estaba amando, estaba anhelando poder tener ese tiempo contigo. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Y hay otra traducción que dice que Dios anhela celosamente el Espíritu que Él puso en nosotros. Y de cualquier manera que lo veas, el Espíritu de Dios clama para conocer y para llegar a las profundidades de nuestro espíritu. Como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y Dios tiene esta pasión por nosotros, este amor increíble, algo que va más allá de lo que tú y yo podemos entender, pero siempre podremos disfrutarlo. Así que no tengas miedo, Dios está contigo, Dios te va a sacar adelante. En cualquier situación en la que estés, tu Dios es suficiente. Tu Dios se presentará, te va a librar. Lo dice en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos limpió, nos justificó, nos santificó, nos glorificó y nos hizo parte de su familia. Cosas grandes tiene Dios para cada uno de nosotros. Y antes de compartir lo que Dios puso en mi corazón, quisiera orar por enfermos, quisiera bendecir tu vida. Si tienes alguna dolencia en tu cuerpo, cualquier tipo de dolor, Cristo pagó el precio por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, para que no las lleváramos nosotros. La palabra dice que Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestras dolencias, nuestras enfermedades fueron puestas en Él para que tú y yo no tuviéramos que cargar. Así que cualquier dolencia que tengas en tu cuerpo, no tienes por qué llevarla. Jesús ya pagó el precio. Yo voy a orar para que se quite completamente, y cualquier inflamación que pueda estar en tu cuerpo, inflamación del estómago, del hígado, aún del páncreas, inflamación en los riñones, cualquier tipo de itis que dicen los médicos, ¿no? Flebitis, conjuntivitis, artritis, todo lo que pueda ser una inflamación, en el nombre de Jesús vamos a reprenderla para que salga de tu cuerpo. Y cualquier enfermedad en los huesos en general, problemas en las coyunturas, problemas en el hígado, problemas en los ojos. Si tienes problemas en los ojos, en la visión, si tienes una visión cansada, o te lagriman mucho los ojos, o cataratas, o aún si tienes glaucoma, o tienes gente que tú conoces, gente que tú amas, que tiene glaucoma, en el nombre de Jesús vendremos en contra de eso. Vamos a orar en contra de cáncer, cualquier célula cancerosa en tu cuerpo, cualquier diagnóstico de cáncer que los médicos hayan dicho. En este día vamos a romperlo, vamos a cancelarlo, porque por la llaga de Jesús tú fuiste ya sanado. Problemas en la columna, dolores en la columna en diferentes partes, particularmente en la parte baja de la columna, problemas en los riñones, hay una infección renal que Dios está quitando de tu vida en el nombre de Jesús. Problemas en la circulación también, y problemas en la sangre. Se pone esto, hay una parte que es leucemia, pero hay otra parte que tiene problemas en cuanto a la producción de glóbulos rojos, en cuanto al balance de tus glóbulos rojos, como que de alguna manera hay una anemia crónica que va y viene, pero no acaba de salir. Yo quiero orar en contra de eso, quiero orar a favor de tu vaso, a favor de tu médula, de modo que puedas producir la cantidad correcta de eritrocitos, de globulina, pues que puedas tener una química sanguínea perfecta en el nombre de Jesús. Y cualquier dolencia, si aún
no he mencionado lo que tú tienes, si tienes alguna dolencia en tu cuerpo, problemas en el sistema digestivo, en el intestino grueso, colitis, diverticulitis también, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad. Cristo pagó el precio por todas las enfermedades. Si no mencioné algo que tienes en tu cuerpo, igual vamos a orar para que se rompa. Así que recuerda esto, Dios no pone la enfermedad, Él envió a Jesucristo. La palabra dice que en su mano, en la mano de Jesús, la voluntad de Dios fue prosperada. Y Jesús sanó a todos los enfermos. Así que cuando dice que prosperó la voluntad de Dios en Jesús, es que al sanar enfermos Jesús estaba expresando la voluntad del Padre. Que estemos sanos, que tengamos salud, que prosperemos en sus caminos. Así que nunca aceptes la idea de que esta enfermedad que pueda estar afectando tu cuerpo o de alguna otra persona que tú conoces es un castigo de Dios, es una prueba que Dios manda, es algo para enseñar a la gente. Esas son explicaciones que la gente hace para tratar de entender, para tratar de explicar lo que está pasando, pero no. Toda enfermedad viene del diablo, viene para matar, robar y destruir. Y el Padre envió a Jesucristo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que vamos a orar, vamos a apropiarnos de lo que es nuestro. Vas a recibir sanidad en este día. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo esta oración y dile: Padre, yo te doy gracias porque por las llagas de Jesús yo fui ya curado. Y yo reprendo y rechazo esta enfermedad, esta dolencia en mi cuerpo. Declaro que tú no me la diste, declaro que no es tuya, que no es tu voluntad que yo la tenga, y en el nombre de Jesús la reprendo, ordeno que salga de mi vida, ordeno que se vaya en este momento, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que aun si es necesario, de las bodegas del cielo, tomes órganos para mi cuerpo y los cambies, aquellos que están mal, que sean cambiados por órganos nuevos, sanos en el nombre de Jesús. Yo me declaro sano, porque por las llagas de Jesús yo fui ya curado. Amén, amén y amén. Checa tu cuerpo, por favor, cuando tengas una oportunidad. Si lo que tienes, tú tienes que ser checado por un doctor, que te cheque el doctor. Pero si hay cambios en tu cuerpo, por favor, déjanos saber para gozarnos junto contigo de lo que Dios hace. Mándanos un mensaje por las redes o llámanos por teléfono, mándanos un WhatsApp. Es una tremenda bendición escuchar lo que Dios ha hecho. Amén, amén. Bueno, yo quiero compartir contigo algo que Dios ha estado hablando en mi corazón, y la verdad es que en las últimas semanas Dios ha estado hablando conmigo acerca de las cosas de la vida en el Espíritu, cosas que si quieres las sabemos, quizá las hemos tenido en nuestra cabeza, han estado en nosotros tal vez, pero muchas veces perdemos un poco de vista las cosas. La semana pasada, si no lo has visto, te recomiendo que veas el mensaje de las cosas terrenales o las cosas celestiales, era el título realmente del mensaje. Y hoy quiero abundar sobre eso, porque cuando tú naces de nuevo, cuando cada persona nace de nuevo, pasamos de vivir en este mundo físico nada más, a entrar a un mundo espiritual. Ahora, nuestro cuerpo, nuestra vida está acostumbrada a lo que podemos ver, sentir, palpar, gustar, a las cosas que nuestro cuerpo y nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento puede conectarnos. Pero cuando entramos al mundo del Espíritu, entramos a algo que no estamos acostumbrados. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, entramos a una vida en el Espíritu, pero debido a que no cambió nada en nuestro cuerpo físico quizá, tal vez fuiste sanado, tal vez fuiste bautizado con el Espíritu Santo, pero en general seguimos dentro de este ambiente físico, de esta vida en este mundo físico, y pensamos que nada cambió, pero tu espíritu que estaba muerto, se conectó con el Espíritu de Dios, se hizo uno con el Espíritu de Dios, y empezamos a vivir en el Espíritu, en esta dimensión completamente nueva y especial. Es tan importante para Dios que comprendamos esta dimensión, que nos envió su Espíritu Santo para guiarnos. Es decir, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero cuando nacimos en esta tierra, cuando nacimos de nuestra madre y entramos a vivir en este ambiente, pues teníamos a nuestros padres o a la gente mayor, o quizá tenías algún hermano, alguien, pero siempre había gente que te podía ayudar a manejar este mundo. Cuando empezaste a hablar, oías a la gente hablar, empezaste a gatear, a caminar, empezaste a hacer cosas
porque empezaste a dominar tus sentidos, tus músculos, tu cuerpo, para vivir en este ambiente, en esta atmósfera del mundo físico. Ahora, cuando naces de nuevo, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de desarrollo que tenemos que seguir para poder entender todas las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son diferentes a nuestra experiencia de día a día. Pero el Padre quiere que podamos caminar en esas cosas del Espíritu de manera natural, porque la verdad sea dicha, tenemos que entender, nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, pero principalmente somos espíritu. Cuando la palabra de Dios dice en Génesis, Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no estaba hablando del cuerpo físico, porque si tú nos ves a todos somos muy diferentes. Estaba hablando acerca del espíritu, porque el espíritu que Dios puso en el hombre lo hizo un poquito inferior a su espíritu. Pero si tu espíritu puede conectarse con el Espíritu de Dios, es que en verdad somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el Padre quiere que podamos conocer este mundo espiritual, vivir en este mundo espiritual y disfrutar de las grandezas, de la belleza, de la extraordinaria realidad que significa el mundo espiritual. Así que tú y yo, cada cristiano, cada persona que nace de nuevo, automáticamente tiene su espíritu vivificado. Tu espíritu estaba muerto, es decir, estaba desconectado de Dios, y ahora tu espíritu está vivo y está conectado con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Para Dios, el que estés muerto o vivo tiene que ver con en dónde está conectado tu espíritu. Si tu espíritu está conectado con las cosas del mundo, no tiene conexión con Dios, está muerto para Dios. Pero cuando naces de nuevo, cuando das ese paso en esta vida terrenal, tu espíritu que estaba muerto, desconectado con Dios, se conecta con Dios y empieza a vivir esta aventura del mundo espiritual, que sabes una cosa, la viviremos para toda la eternidad. Pero el Padre no quiere nada más que llegue un día que vayamos con Él y veamos todo el panorama espiritual. Quiere que desde ahora te empieces a mover en las cosas del Espíritu, que empieces a vivir en el mundo espiritual. Y quiero que entiendas una cosa, porque es claro que existe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Si recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha venido a ungirte. Es una persona de la Trinidad, es la tercera persona, es parte de la Trinidad. Es claro que sabemos cuando hablamos del Espíritu Santo de quién estamos hablando, pero la parte que a veces no conectamos es, tú tienes un espíritu. Hay un espíritu humano en tu vida. Eres espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu humano es el que tiene que desarrollarse para entender las cosas del espíritu. La palabra dice, en 1 Corintios capítulo 2, que el hombre natural, el hombre que nada más se basa en su alma. De hecho, la palabra, lo que dice ahí, el hombre psíquico, que se basa en su alma, dice, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. O sea, lo que está diciendo es que mi cabeza, mi entendimiento, mi razonamiento, mi experiencia con el mundo físico en el cual estoy viviendo, no puede entender las cosas de Dios, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cómo entendemos entonces las cosas del Espíritu de Dios? A través de nuestro espíritu, a través del espíritu del hombre, a través de lo que Dios ha puesto en nosotros, en el Espíritu. Y quiero seguirte hablando acerca de esto porque es importante. Hay este descubrimiento o crecimiento que todos tenemos que hacer en el mundo espiritual para que podamos saber lo que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús. En el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 16, Jesús dice unas palabras que es importante que tú y yo las tengamos presentes. Habla acerca de que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice en el capítulo 16, el versículo 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo que quiero hablarte es de esta parte que dice, hablarán nuevas lenguas. De hecho, el título de este mensaje es,
hablarán nuevas lenguas. Esto que Jesús dice respecto de los que creemos en Él, habla claramente acerca de un mundo diferente al que estamos viviendo. Reconoce que hay demonios que tenemos que echar fuera, reconoce que hay enfermos que tienen que ser sanados, habla acerca de una autoridad, un señorío, una protección también para nuestro cuerpo. Si bebiéramos cosas mortíferas no nos haría daño. Digo, no es para que andes buscando a ver qué veneno te pega, no, no lo hagas eso. Lo que está diciendo básicamente es que tienes una protección de parte de Dios. Él es tu escudo, es tu fortaleza. Pero esta parte de hablar en lenguas, a veces la perdemos un poco de vista. El Señor está describiendo áreas de un mover espiritual, de un caminar espiritual al que tú y yo tenemos que acostumbrarnos, tenemos que vivir. Y la verdad es que tenemos esta expectativa de parte de Dios, este mensaje, esta seguridad que Dios tiene. Dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Sabes? Este pasaje dice, estas señales llegarán a los que creen, y luego dice, en mi nombre, pero en el griego no había comas ni puntos, así que se puede decir un poco diferente, pero sí, el significado sigue siendo el mismo. Dice, estas señales llegarán a los que creen en mi nombre, o estas señales seguirán a los que creen, punto, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Dios desea que entendamos que hablar en lenguas no es una cuestión opcional, o no es una cuestión según me siento, es que no me sentí con ganas, es que la verdad no me salen, es que, no, por favor entiende, si Jesús dice que hablaremos nuevas lenguas, es porque es importante que hables en lenguas. Es fundamental, de hecho, para la vida en el Espíritu. Si tú no hablas en lenguas, si tú te resistes a hablar en lenguas, estás deteniendo tu crecimiento espiritual, estás resistiendo algo que Dios te ha dado para bendición de tu vida. Y muchas veces lo hacemos porque nos parece que no son necesarias las cosas. Igual que muchas veces pensamos de, echar fuera demonios, qué miedo, o orar por el enfermo, no, yo no tengo la unción. Y el diablo mete esas ideas en tu cabeza y te va robando bendiciones, te va robando parte de este crecimiento importante que todos tenemos que tener en el caminar con el Señor. En fin, el hablar en lenguas es algo fundamental para la vida en el Espíritu, para la vida de tu espíritu en medio de este ambiente. Si realmente queremos crecer en el Espíritu, tenemos que dedicar tiempo a orar en lenguas. Porque si Jesús no viera esto como algo importante, no lo hubiera puesto en esta relación de las cosas que haríamos los que creemos en Él, hablaríamos nuevas lenguas. El Padre está esperando, porque hablar nuevas lenguas, escúchame, es la manera que tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios para hacer peticiones y para obtener las cosas que Dios quiere darnos. Sí, claro, tenemos oración en el entendimiento, en español o en el idioma que te sea más fácil, pero la oración en el Espíritu tiene una potencia y una autoridad porque es el Espíritu Santo a través de tu espíritu levantando una oración a Dios. Usa tu cuerpo, usa tu boca, usa tus labios, tus pulmones. Pero la oración en el Espíritu no nace en tu cabeza, no nace en tu entendimiento, no nace en las cosas que sabes, nace en el Espíritu Santo, en el corazón de Dios, en lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo que está en lo profundo de Dios y lo trae a tu espíritu para que a través de tu espíritu se levante una oración en lenguas para llegar a Dios con la petición que es exactamente la voluntad del Padre para ese momento, para esa persona, para tu vida, para cualquier necesidad. Cuando no oramos en lenguas, estamos tratando de orar con nuestro entendimiento, con las cosas que podemos discernir o se nos pueden ocurrir. Pero cuando oras en el Espíritu, es el Espíritu Santo que está moviéndose íntimamente en el mundo del Espíritu, viendo con el Espíritu Santo cómo conviene orar y trayendo a tu vida una oración perfecta, una oración plena, una oración poderosísima. Y el problema que tenemos, amados, es que muchas veces vemos las cosas del Espíritu y tratamos de conectarlas con lo que podemos entender. En Hechos, en el capítulo 2, después del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro se levanta a predicar y les dice a la gente, estos no están borrachos como ustedes creen,
y les dice acerca de la profecía del profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y quiero que me entiendas esto. El Señor no está diciendo que cuando sueñes vas a tener unos sueños, no sé, que vas a poder entender. El lenguaje del Espíritu son visiones, son sueños, es profecía. Pero ninguna de estas tres cosas se hacen por la voluntad humana. Ninguna de estas tres cosas nacen de nuestra capacidad intelectual o de nuestra experiencia. Son manifestaciones del Espíritu. El Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, trae realidades a nuestra vida que no conocíamos. Cuando tú profetizas en el nombre del Señor, es el Espíritu Santo pone en tu espíritu la palabra que Dios quiere, tu espíritu la proyecta a tu cuerpo, la proyecta a tu hablar. Y les digo, la parte que desconectamos es que pensamos que yo sano enfermos porque me pongo y le digo, oh, en el nombre de Jesús. No es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de, ay, si le pegamos 3 veces en la cabeza y le damos un par de bofetadas. Porque en nuestra mente tratamos de entender cómo es que sanan los enfermos, cómo es que podamos echar fuera demonios. No es por gritos, te reprendo, Satanás. Jesús nunca le gritó a los demonios. Jesús levantaba un dedo y se iban del endemoniado. ¿Por qué? Porque es una cuestión de autoridad espiritual. No es una cuestión de capacidad mental o de intelecto, de fuerza de voluntad. Pero perdemos de vista ese mover del Espíritu Santo pensando que es algo que yo puedo crear con mi mente, y entonces, en vez de dedicar el tiempo a las cosas importantes de Dios, nos hacemos más frustrados una y otra vez, porque tratando de entender con nuestra mente la forma que se mueve el Espíritu de Dios, nos encontramos con que no lo puedo entender, no sé por qué. Y la verdad es que tu espíritu sí lo entiende. Tu espíritu conoce las cosas de Dios, está conectado con el Espíritu de Dios, y tu espíritu sabe las cosas que Dios está haciendo. Pero como no estamos acostumbrados en nuestra mente a esta conexión entre el espíritu humano y nuestra alma, solo podemos funcionar en el espíritu en la medida que nuestro espíritu puede crecer y nuestra alma puede volverse sumisa al mover del Espíritu Santo en nosotros a través de nuestro espíritu. Y esto quiero dejarlo claro: el Espíritu Santo se mueve a través de nuestro espíritu en nuestra vida. No es mi mente la que se conecta con el Espíritu de Dios. Cuando yo oro en lenguas, no es mi capacidad de hablar idiomas extranjeros la que me hace capaz para decir un lenguaje en lenguas. No funciona así. El Espíritu Santo no usa mi capacidad intelectual o mi capacidad almática para hacer las cosas. El Espíritu Santo usa mi espíritu para, a través de mi espíritu, traer realidades espirituales que se hagan presentes en el mundo físico. Porque mi espíritu está conectado a los dos mundos. Está conectado al mundo espiritual con el Espíritu de Dios, y está conectado al mundo físico a través de mi propio cuerpo. Por eso mi espíritu puede accionar en los dos sentidos. Del Padre recibir lo que hace falta y llevarlo a través de mi palabra, a través de mi acción, a través de la unción del Espíritu Santo, a que se haga realidad en esta vida. Pero no es mi capacidad intelectual, ni mi entrenamiento, ni las veces que hago sentadillas o lagartijas. No. O cuántas horas estoy orando, o cuántas cosas. Bueno, eso puede ayudar, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué tanto mi espíritu humano sabe conectarse con el Espíritu de Dios y sabe traer esas realidades a mi cuerpo, a mi mundo físico, y conectarse con el mundo físico para traer la realidad del Espíritu a nuestra vida. Visiones, sueños, profecía, es el lenguaje del Espíritu con el cual nos habla, pero la manera en que yo me comunico a través de mi cuerpo con el mundo espiritual es a través de hablar en lenguas. Las cosas que el Espíritu Santo hace no son expresiones del alma, sino del espíritu del hombre guiado por el Espíritu de Dios.
Por eso te digo, necesitamos todos, dile a la gente que está contigo, tú también, todos necesitamos orar más en lenguas. Lo digo siempre cuando ministro bautizo en el Espíritu Santo a la gente. Solo hay 3 razones o 3 momentos en los cuales puedes decir que no puedo orar en lenguas. Una es cuando estás hablando con otra persona, porque cuando hablas con otra persona quieres que te entiendan, y si hablas en lenguas no te van a entender, a menos que la persona con la que hables tenga muy desarrollado el don de interpretación de lenguas. Pero en general, cuando hablamos con la gente queremos que nos entiendan. Hablamos en español o en inglés o en francés, en el idioma que la gente conoce junto contigo. También no ores en lenguas cuando estás comiendo. ¿Por qué? Pues bueno, porque es mala educación hablar con la boca llena. Es un chiste, pero... Y también, o sea, si estás dormido, a lo mejor no hablas en sueños. Hay casos de personas que hablan en lenguas en sus dormidos, pero en general cuando uno está dormido tiende a no hablar. Pero fuera de esos 3 casos, tú puedes hablar en lenguas cuando quieras, cuantas veces quieras, en todo lugar, en todo momento. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir algunas cosas que son importantes para que entiendas. Cuando oras en lenguas, tu espíritu ora. Y yo no sé si eso, a mí me impresionó el poder entenderlo. Pero Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 14, dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, cuando yo oro en lenguas, es mi espíritu que está poniendo las palabras en mi boca. Por el Espíritu de Dios, mi espíritu recibe la revelación o lo que tiene que hacer. Y entonces cuando yo oro en lenguas, es la expresión de mi espíritu dentro del mundo físico. Por favor, entiéndelo. No son cosas que creamos en nuestra mente. No es una oración común y corriente. Es una oración poderosa porque nace en el mundo del espíritu, en el mundo en el cual Dios reina y Dios es presente en todas las cosas. Claro, también está en toda la creación, pero lo que quiero que me entiendas es, Dios es espíritu, y cuando yo me muevo en el espíritu, me muevo conforme a lo que Dios ha puesto en mí, a mi espíritu. Y es algo impresionante, cuando yo estoy orando en lenguas, es mi espíritu el que está orando a través de mí. O sea, entiéndelo, no es mi cuerpo, no es mi mente, es mi espíritu. Y usa mi cuerpo, ¿por qué? Porque mi cuerpo es la manera, a través de mi cuerpo es la manera que el espíritu humano se comunica con el mundo que le rodea. Porque es espíritu, pero mi cuerpo es físico. Así que si yo quiero que el mundo físico conozca lo que está en mi espíritu, yo oro y mi espíritu oro en lenguas y mi espíritu está levantando una oración a Dios. Yo quiero que lo veas de este punto de vista. Orar en lenguas no es algo interesante, algo desafiante, es algo sencillamente indispensable y necesario. Es la manera que tu espíritu humano se manifiesta a través de tu cuerpo. No es un ejercicio del alma o de tu cerebro o de tu inteligencia. Cuando tú oras en lenguas, tu mente tiene que entender, mi espíritu está orando. Yo no entiendo nada de lo que dice en mi cuerpo, en mi mente, pero esa oración que estoy haciendo es una oración perfecta que llega al corazón del Padre. La segunda cosa, cuando tú oras en lenguas, escucha esto, cuando tú oras en lenguas, te edificas y fortaleces en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pablo está hablando en este capítulo 14 de 1 Corintios acerca de la importancia que seamos sabios al ministrar en una congregación o en un grupo de cristianos. Y hace la relación, decir, mejor que profetices delante del grupo con tus palabras para que te entiendan. Pero cuando oras en lengua extraña, aunque nadie te entienda, te estás edificando. ¿Quieres ser más fuerte en el espíritu? ¿Quieres tener una mayor fluidez en las cosas espirituales? ¿Quieres poder entender mejor el mover del Espíritu Santo? Tienes que hablar en lenguas. Porque el espíritu nuestro no se edifica a base de ejercicios físicos. No se edifica ni siquiera a base de algún tipo de ejercicios espirituales.
no se edifica más que orando en lenguas, en la comunión, en la intimidad con el Espíritu de Dios. Mientras más caminamos en la intimidad con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu crece y se hace más fuerte y empieza a tomar cada vez mayor control de las cosas que hacemos, que decimos, de la forma que pensamos, de la forma que actuamos. Es en nuestro espíritu en donde el Espíritu de Dios tiene que traer toda la unción, toda la fuerza. Cuando el Espíritu Santo te unge, no es que tiene una coronita en la cabeza, es tu espíritu humano que recibe la unción para de tu interior, Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva, de tu espíritu humano conectado con el Espíritu de Dios, crecen ríos de agua viva. Mientras más ores en lenguas, te edificas, voy a llamarlo así, el canal de bendición se hace más grande, el flujo del agua de vida se hace más potente mientras tú oras en lenguas, porque cuando oras en lenguas, tu espíritu se edifica. Necesitamos orar en lenguas. Si no podemos orar en lenguas, necesitas el bautizo en el Espíritu Santo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y si ya recibiste un día las lenguas y dejaste de orar en lenguas, por amor de Dios, vuelve a orar en lenguas. No tienes que pedir un bautizo nuevo. Tienes que pedirle perdón al Padre. El Padre me diste un lenguaje, dámelo de nuevo, que yo pueda comunicarme contigo, que mi espíritu pueda una vez más conectarse contigo. Sabes, muchas veces perdemos las cosas porque no entendemos y pensamos que hablar en lenguas es una cosa extra en nuestro camino de salvación. Es algo interesante, bonito, es como la cereza del pastel, algo que puede estar o no estar. No, no es así. Si Dios dijo, si Jesús dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, es porque hay una expectativa, es una profecía, es una demanda en nuestra vida de que hablemos nuevas lenguas. No lo tomes como algo de poca importancia, algo que es para algunas personas muy espirituales. No. Todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, todos los seres humanos que hemos entrado a este mundo espiritual a través del nuevo nacimiento, necesitamos orar en lenguas para edificar a nuestro espíritu. La tercera cosa, cuando oras en lenguas, solo Dios entiende tu oración. Y esto es fundamental porque muchas oraciones que hacemos pueden ser estorbadas por el diablo o pueden ser bloqueadas por ciertas cosas. Pero cuando tú oras en lenguas, hablas directamente a Dios. Y es algo fascinante para mi punto de vista. Es decir, yo pongo a orar en lenguas, Ulima Kasita Relababashi, Balakasa Tarabaso, Betatara la Maquisa, y estoy alabando a Dios y bendiciéndolo y glorificándolo. Tú no me entendiste, pero el Padre sí. El Padre sabe lo que yo estoy diciendo. El Padre sabe por qué es el Espíritu Santo a través de mí que pone estas palabras en mi vida para glorificarlo, para levantar una oración. Eso dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Cuando tú oras en lenguas, olvídate, es que no me entiende nadie. Está bien, que no te entienda ninguna persona, pero por favor, quien te está entendiendo es la persona más importante del universo, es tu Padre Celestial. ¿Cómo que no me entiende nadie? Aquí no, pero allá te entiende el mero, el Señor, el mero jefe, tu Padre, Abba. Entiende lo que estás orando. Y es lo que te lo quiero insistir. No menosprecies las lenguas. No pienses que es algo adicional, algo que si queremos lo hacemos. No lo pienses así, porque es una oración que tu Padre quiere recibir. No estamos orando para los hombres cuando oramos en lenguas. No estamos hablando a los hombres cuando oramos en lenguas. Estamos hablando con Dios. Estamos diciéndole a Dios la grandeza de la obra del Espíritu Santo, la grandeza de la obra de Cristo. Tantas cosas que el Padre recibe, y esas son oraciones que suben como un ungüento grato. Sí, tus oraciones en español, en el entendimiento, pero las oraciones en lenguas, no las descuides. Dales un lugar central en tu vida de oración. De hecho, deberías siempre estar orando en lenguas, pero en tiempos de oración, con mayor razón, dale tiempo a las lenguas para entrar en la presencia de Dios, para orar conforme a la voluntad de Dios, para que entendamos, por favor, cuando oras en lenguas extrañas, en lenguas del Espíritu,
oras conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios en una situación. Que pase esto, que pase lo otro, que esta persona gane, que esta persona pierda, que salga este resultado, que salga este otro. A veces las cosas son tan complicadas que no sabemos ni por dónde empezar a desenmarañar la madeja. No sabemos qué hilito jalar, no sabemos nada. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir como conviene. Mas el Espíritu, escucha, el Espíritu escudriña los corazones. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y mira, 1 Corintios 2, versículo 10 y 11, habla acerca de que el Espíritu del hombre sabe lo profundo que está, del hombre que está en nosotros. Dice asimismo, el Espíritu de Dios sabe lo profundo del corazón de Dios. Y escudriña el corazón de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Y entonces cuando yo oro en lenguas, en gemidos indecibles, como dice la palabra, lo que estoy haciendo es expresando en mis palabras en lenguas lo que el Espíritu ha descubierto en el corazón de Dios, para ti, para esa situación, para esa necesidad. Entonces el Espíritu ve la respuesta de Dios, dice, el Padre quiere que en esta situación pase esto. Y entonces el Espíritu viene y pone en tu espíritu la respuesta o la oración que tiene que salir. Tu espíritu levanta una oración en lenguas. Y esa oración que estás haciendo es exactamente la oración que está hablando de lo que está en el corazón del Padre. Entonces el Espíritu intercede por nosotros, toma de lo que está en el corazón del Padre, lo pone en nuestro espíritu para que lo expresemos en lenguas. Y cuando yo oro en lenguas por alguna situación, estoy orando exactamente lo que el Padre quiere para esa situación. Cuando yo oro en mi entendimiento, estaré logrando cosas que me parecen lógicas, que me parecen naturales, que me parece que tiene que ser así. Y muchas veces le vamos a atinar. O sea, por ejemplo, si oro por un enfermo, es claramente que Dios quiere que el enfermo sea sanado. Yo sé eso porque la palabra lo dice. Cuando yo oro por salvación de una persona, yo sé que la persona tiene que ser salva porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cuando yo oro por una gente que está esclava en el pecado, que está poseída, es claro que Dios quiere liberar a las personas. Eso lo puedo entender. Pero cuando yo oro en lenguas, no solo estoy refiriéndome a las cosas que mi mente sabe, estoy haciendo, tomando cosas que el Espíritu de Dios sabe que están en el corazón del Padre, y aunque yo no las entienda en mi cabeza, cuando oro en lenguas, pongo esa verdad de Dios que está en mi espíritu, que está en el Espíritu Santo, que está en el corazón de Dios, y la expreso con una oración en lenguas, una oración perfecta, conforme a la voluntad de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Perdón. Tú necesitas orar en lenguas todo el tiempo. No sé cuánto tiempo oras en lenguas, pero lo que oras en lenguas es poco. Pablo le decía a los Corintios, 1 Corintios 14, versículo 18, dice, doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes. ¿Te imaginas? ¿Qué expresión? Es decir, no importa cuánto estén orando todos ustedes, yo oro más que todos. Porque era claro, o sea, Pablo se pasaba el tiempo orando en lenguas. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero que se entendía mejor las cosas que tú y yo. ¿Cuánto tiempo tenemos tú y yo que no tenemos que hablar con la gente, que no tenemos que hacer otra cosa, que podemos dedicar para orar en lenguas? Te puedo asegurar muchísimo tiempo. Te puedo asegurar que hay horas al día que podrías orar en lenguas. Aún estás trabajando, tu mente está clavada en lo que tienes que hacer, tu espíritu está orando porque tu mente no interviene. Cuando yo oro en lenguas, mi mente no participa. Es mi espíritu conectado con el Espíritu de Dios, expresando la voluntad del Padre en mi oración. Y una última cosa que quiero traer contigo. Los dones del Espíritu, escúchame, son expresiones del Espíritu de Dios a través del espíritu humano. Es decir, la conexión espiritual en nuestra vida no está en nuestra cabeza, no está en nuestras manos.
no está en nuestra cintura, en nuestro corazón, en nuestro físico, no este que está haciendo que late, está en nuestro espíritu. Y cuando queremos crecer en los dones del Espíritu, necesitamos que nuestro espíritu se edifique y crezca en la autoridad y la unción del Espíritu Santo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 12 que hay diversidad de dones, versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Y esos dones que el Espíritu tiene, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, todos esos dones del Espíritu se producen en el Espíritu Santo y se imparten a través del espíritu humano. ¿Quieres ser más fluido, más efectivo, más ungido en los dones del Espíritu Santo? Asegúrate que tu espíritu humano está siendo edificado a través de la oración en lenguas. Asegúrate que estás viviendo una intimidad con el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que la lengua sea todo. Lo que estoy diciendo es, sin las lenguas te va a costar mucho más trabajo edificarte para moverte con libertad en lo que el Espíritu quiere hacer. Porque mientras más edificado esté tu espíritu humano, mientras más fuerte esté tu espíritu humano, más fácil es la conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios y más importante, más fácil es que tu espíritu humano pueda usar tu cuerpo para transmitir la unción que el Padre ha puesto en tu vida. Porque el Padre pone la unción en tu espíritu. Claro, se manifiesta con las manos, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Se manifiesta en la boca cuando hablas. Envió la palabra y lo sanó. Cuando dices una palabra de sanidad, una palabra de liberación, hay unción, hay poder en tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en tu cuerpo, ha sido derramado en tu espíritu. Porque nuestro espíritu es el que se conecta con el Espíritu de Dios. Y a través de tu espíritu humano, tu cuerpo, tu mente, tu vida manifiestan la voluntad de Dios. Ahora, quiero que me entiendas bien esto. Pablo también lo dice claro. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Yo oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Porque no quiero que pienses que nada más se trata de orar en lenguas. No. Claramente Dios quiere que usemos lo que tenemos. Yo puedo orar en español, puedo orar en el idioma que yo pueda usar, y puedo orar en lenguas. ¿Qué tengo que hacer? Ora en lenguas, ora en español. Y, o sea, no se pelea una cosa con la otra, las dos son las cosas de bendición. Pero el orar en lenguas trae una edificación cada vez más grande a tu espíritu. El orar en español, guiado por el Espíritu Santo, ayuda a que tu mente y tu cuerpo vayan alineándose a la voluntad del Padre. Ayuda a que tu alma vaya sujetándose cada vez más al Espíritu de Dios a través del espíritu humano. Por eso la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que todas para dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, mientras más nos edificamos en el Espíritu de Dios, más fuerte es el espíritu y el alma empieza a tomar su lugar. El alma es una cosa maravillosa que todos tenemos, que nos ha llevado a donde estamos hoy. Pero el plan de Dios es que el espíritu humano controle el alma humana para que la voluntad de Dios sea perfecta, sin ningún estorbo, para llegar a esta tierra a través de tu vida. Amado, solo puedo concluir, ya te he hablado, creo que muchísimo, de la tremenda importancia que está en orar en lenguas. Ora en lenguas, lo más que puedas, siempre. Es más, si estás casado o si tienes amistades con las que tienes relación, pídele que te ayuden, pídele que te recuerden, que te digan, ya oraste en lenguas hoy, ya dedicaste tiempo para orar en lenguas. Y yo te voy a pedir, ora en lenguas cuando menos media hora al día, de corrido, no en el autobús, no en el, mientras ves la tele, no, un tiempo aparte, métete en tu sala, en tu baño, en un lugar que puedes estar a solas. Si estás con tu esposo o con tu esposa y los dos oran en lenguas, pónganse juntos, oren en lenguas. Nada más orar en lenguas, bendecir a Dios. Es que no sé qué pedir. Bueno, tan fácil como decirle, mire Padre, yo quiero orar en este momento en lenguas. Un ejemplo, orar en este momento en lenguas para que tú edifiques mi vida. O quiero orar en este momento en lenguas para bendecir tu nombre y alabarle.
O quiero orar en este momento en lenguas por la necesidad que tiene esta persona. La necesidad que tú tengas. Es decir, Espíritu Santo, ayúdame a orar en lenguas por esta situación. Y claro, empiezas a orar en lenguas y el Espíritu va trayendo del corazón del Padre lo que debes estar orando en lenguas. Es decir, el Espíritu está instruyendo a tu espíritu para que tu espíritu ore conforme a la voluntad de Dios. Y lo que tú pusiste en tu corazón, quiero, Señor, orar por una mayor intimidad contigo. Eso es lo que el Padre va trayendo a tu vida, y tu oración en lengua está diciéndole al Padre, más intimidad, elimina los estorbos, quita las distracciones, hazme más claro, revélate más a mí. No sé qué tantas cosas puedes orar en el Espíritu, pero te puedo asegurar que son cosas extraordinarias, que Dios está diciendo, esto es lo que mi hijo necesita, esto es lo que mi hija necesita, voy a poner este lenguaje en su corazón para que lo exprese, de modo que esa oración que llega delante de mi trono, yo la puedo responder. Nadie me estorba en esa oración, es mi voluntad que esa oración se lleve a cabo, así que lo que tú oraste en lenguas, Dios lo produce en resultados, en bendiciones sobre tu vida. Si no tienes que hablar con otras personas, ora en lenguas. Aunque no estés con alguien más, llévalo siempre presente. Pon un recordatorio, si quieres, en el espejo del baño en la mañana. Ponlo enfrente en tu mesa al comer, o en tu escritorio, enfrente de tu computadora. Recuerda orar en lenguas. Algo que te recuerda orar en lenguas, hasta que sea tan natural, tan espontáneo, que donde quiera que estés orando en lenguas. Silima karasi tarabashi. Porque yo te digo en este momento que no pasará mucho tiempo antes de que conozcas una mayor intimidad, una mayor autoridad, un mayor poder, una mayor soltura en el Espíritu. Porque el que ora en lengua se edifica a sí mismo, amado. Es mi voluntad que tú te edifiques hasta la estatura del varón perfecto por la obra del Espíritu Santo de Dios. No sé cómo más decirte, no sé cómo animarte más, pero espero que entiendas que orar en lenguas no es un ejercicio nada más de, pues cuando tengo tiempo libre. Tienes que hacerlo la prioridad en tu vida espiritual. Tienes que hacerlo algo central en tu vida espiritual. No te pierdas esa bendición y verás, te garantizo, al paso de unas semanas entenderás la importancia que tiene orar en lenguas. Sabrás que algo ha pasado en tu vida. Tendrás más claridad en las cosas de Dios, la Biblia será más clara para ti, será más claro el poder escuchar la voz de Dios, será más claro el poder fluir en la unción del Espíritu Santo. Será una tremenda bendición que tú y yo podamos llegar a otro nivel mucho más grande que el que tenemos hoy a través de la oración en lenguas. Jesús lo dijo, a los que creemos en Él, hablarán nuevas lenguas. No pares, no ceses, no dejes orar en lenguas por ningún motivo. Si no puedes orar en lenguas ahora porque no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, ve el mensaje que dimos en Pentecostés, en junio. Ve el mensaje que dimos, por favor. Ahí está plenamente explicado cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero no lo dejes para atrás, no lo hagas a un lado. Ora en lenguas siempre. Oraré con el Espíritu y oraré con mi entendimiento. La cantaré en el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Y tú dirás, es que yo sí oro, pero yo no puedo cantar. Es cuestión de práctica, no te preocupes. Así como no aprendiste a cantar desde cuando empezaste a hablar, quizá, en el Espíritu es lo mismo. Aprendes a hablar en el Espíritu, pero poco a poco puedes llegar a cantar en el Espíritu. No te preocupes, nada más practícalo más. Es como cualquier idioma, como cualquier lenguaje. Mientras más oras en lenguas, más fácil es orar en lenguas. Es una cosa fundamental de aprender idiomas. En este caso en particular, no aprendemos a hablar en lenguas, sino el Espíritu da un lenguaje nuevo. No tienes que ponerte a estudiar cómo se pronuncia, el Espíritu lo va a dar. Tú nada más ponte disponible para el Espíritu de Dios, para que el Espíritu, a través de tu Espíritu, pueda orar en lenguas al Padre, para gloria del Padre. Amén. Anímate, ora en lenguas y serás tremendamente bendecido. Este es el mensaje que tengo para ustedes hoy. Como siempre, antes de terminar, yo quiero hacer dos cosas. Una es hacer una invitación. Tal vez tú estás viendo esta transmisión, este mensaje, pero nunca has conocido al Espíritu de Dios. Nunca has entregado tu vida a Cristo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hay cosas que no podrás entender, porque tiene que haber un Espíritu en ti
conectado con el Espíritu de Dios, que pueda revelarte las cosas. Y ese espíritu tuyo se conecta con el Espíritu de Dios cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando naces de nuevo, cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú nunca lo has hecho, yo quiero que repitas conmigo esta oración y que aceptes a Jesús en tu vida. Dile en voz alta esta oración, por favor. Dile: Padre Santo, yo te doy gracias por Jesucristo. Yo creo que Él es tu Hijo, que se hizo hombre, que murió por mí, que resucitó al tercer día para mi justificación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Te pido que limpies mis pecados con tu sangre. Te pido, Señor, que me recibas hoy en tu familia y me limpies de toda iniquidad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador a partir de este día. Te pido que me guíes por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Y te pido, Señor, que me ayudes a caminar contigo y a crecer en ti. Y te doy gracias que me recibes en este día en tu familia por mi fe y mi confesión. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si hiciste esta oración por primera vez, ahora somos hermanos. Dios es tu Padre. Habla con Él, platícale tus cosas. Dios te va a responder. Eso se llama orar, platicar con Dios. Así que, más que repetir una oración escrita, exprésale tu corazón, dile lo que sientes, lo que piensas. Dios te va a responder y empezarás una vida extraordinaria caminando con Él. Consíguete una Biblia, puede ser una Biblia en tu teléfono o una Biblia de pasta y hojas. Igual, lee los Evangelios, por favor. Evangelio según San Juan es una buena manera de comenzar a leer la Biblia. Y cuando tengamos reuniones, vente con nosotros ahí a San Andrés Adodo número 4 en Naucalpan. Nos va a dar mucho gusto tenerte, y mientras nos podemos reunir físicamente, conéctate a nuestras reuniones en la semana. Ahí verás en Facebook, en YouTube, las reuniones que tenemos. Y bueno, bienvenido a la familia de Dios. Un abrazo fuerte para ti. Y ahora, yo quisiera guiarte en una oración. Quiero animarte, quiero terminar con esta expectativa de que algo grande va a pasar. Así que repite conmigo esta oración. Dile: Padre, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo en mí. Te doy gracias que soy el templo de tu Espíritu Santo. Te doy gracias que me has dado un nuevo lenguaje de oración. Te pido, Señor, perdón si no lo he usado con todas las veces que he podido usarlo, con la extensión de las posibilidades, si no he orado tanto en lenguas como puedo orar. Perdóname, pero ayúdame, Señor, a partir de este día a orar en lenguas, a hablar nuevas lenguas como Jesús dijo que yo haría. Te entrego mi vida, Señor, una vez más. Te pido que mis labios te glorifiquen. Te pido, Señor, que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles delante de ti. Te pido que mi espíritu humano crezca en fuerza, en sabiduría, en inteligencia, y que pueda dominar cada vez más y más a mi alma y a mi cuerpo por el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero caminar en el Espíritu. Quiero vivir como el ser espiritual que soy. Ayúdame, Señor, a orar más y más en lenguas, a orar más y más en el Espíritu. Para la gloria de tu nombre, te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Y ahora déjame bendecirte. Padre, yo bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión. Las bendigo con gozo, las bendigo con paz, las bendigo con una mayor dosis de misericordia de parte tuya, en abundancia, Señor. Que tu presencia se derrame cada vez más y más en cada persona. Que la intimidad con tu Espíritu Santo, Señor, sea la constante de tu vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Te bendigo con eso, con más intimidad, con más conocimiento del Espíritu, con más libertad para orar en lenguas, con más edificación y crecimiento de tu hombre interior, hasta que tú llegues a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo con su gracia, te bendigo con su paz, te bendigo con su gozo, te bendigo con prosperidad, con todas las bendiciones que el Padre tiene para ti, a ti y a tu familia. Sean benditos para siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amados. Con eso terminamos hoy. Que Dios les bendiga en abundancia.